Shavuot, que significa literalmente semanas, es la segunda de las tres. Shalosh Regalim, junto a Pesach y Sukkot. Hag Hagatzir, o Festival de la Cosecha, Had HaShavuot, o Festival de las Semanas, y Hag HaBikurim, o Festival de los Primeros Frutos. Shavuot es una fiesta con un secreto no revelado a muchos. La Torá describe la festividad de las tres maneras. También en el día de las primicias, Yom HaBikurim, cuando traéis la ofrenda de los primeros frutos al Eterno en la fiesta de las semanas, es decir, 7 después del segundo día de Pascua, tendréis santa convocación, durante el cual no haréis labor servil, porque es Shavuot, la fiesta de las semanas. Números 28-26. El nombre de Atzeret, cese o asamblea solemne, es usado en el Talmud para reflejar cómo los rabinos vieron la festividad como una conclusión de Pesach y el subsiguiente periodo de la cuenta de Omer, cuando se hacen los ofrecimientos al templo y es contado cada uno de los 49 días. El periodo a contar para celebrar Shavuot comienza en Pesach y dura 7 semanas, coincidiendo con el periodo que transcurría desde la cosecha de cebada a la cosecha de trigo, que es el último cereal en madurar. Pero además de esto, Shavuot es también Matan Torah, Zeman Matan Toratenu, o tiempo de la entrega de la Torá en el Sinaí. Como estudiamos en el capítulo anterior, el rabino Shaul, Pablo de Tarso, usó la ceremonia de limpieza de la casa de levadura para enseñarnos a limpiar nuestras vidas de pecado, si esperamos disfrutar de las bendiciones del Mesías, nuestro Cordero Pascual. Yeshua tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos, dando así a ese matzá un nuevo significado cuando dijo: tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Lucas 22:19. En esencia, Yeshua estaba declarando: yo soy el cumplimiento de este pan sin levadura. Yo soy el primer hombre que ha vivido en este mundo y que nunca ha pecado contra nuestro Dios. La enseñanza de Pablo de Tarso y el resto de los evangelistas es clara en este sentido. Él resistió durante toda su vida la tentación y finalmente, en la fiesta de los Matzá, su cuerpo fue roto y su vida impoluta
fue puesta para morir en el madero, destruyendo Dios así el poder del pecado. La fiesta de los Matzá nos enseña que cuando estamos unidos al Mesías por medio de nuestra fe en Él, nos capacita para tener más y más victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Cuando estamos unidos al impecable, su victoria sobre el pecado se hace nuestra. Será un día glorioso cuando Él aparezca. Seremos como Él. Y será en aquel día cuando tengamos una victoria completa sobre el pecado. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua, capítulo 7. Las fiestas bíblicas y el Mesías. Octava parte. El secreto de Shavuot, los primeros frutos. La fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Bikurim, primeros frutos, se celebra en el mes de Abib, Nisan, en el contexto de la fiesta de Pesaj, la Pascua, después de la celebración del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, como podemos ver en Éxodo 12, 14-20, Levítico 23, 6-8. Es decir, que si la Pascua se celebra en el atardecer del día 14 de Abib, las primicias deberían celebrarse el domingo siguiente, como podemos ver en Levítico 23, 5-11. Para los discípulos de Yeshua, esta fiesta tiene un hermoso significado, pues fue en ella donde Yeshua resucitó de entre los muertos. Este mensaje de esperanza que proclamaron los discípulos declara que el Mesías fue hecho las primicias de la creación y de la resurrección, y así como Él resucitó, todos los que mueran en la fe en Yeshua también resucitarán, como escribió Pablo de Tarso en 1 Corintios 15, 1-26 y Colosenses 1, 15-20.
La fiesta de los primeros frutos es el tercer festival anual y tiene lugar también durante la semana de la Pascua. La Pascua comienza en la tarde del 14 de Nisán. Los primeros frutos tienen lugar en el 16 de Nisán, que es el tercer día de la Pascua. En tiempos antiguos, cuando el templo aún estaba en Jerusalén, en este día el sumo sacerdote tomaba las primeras gavillas de la cosecha de cebada y las mecía como ofrenda mecida. Esta ceremonia era como una oración. Al mecer los primeros frutos de la cosecha, el sumo sacerdote estaba en esencia orando. Señor, Adonai, Eloa de Israel, gracias por el inicio de la cosecha de este año. Te ofrecemos los primeros frutos de la cosecha de este año. Señor, acepta los primeros frutos, el inicio y lo mejor de la cosecha. Oh Señor, acéptanos a nosotros, tu pueblo, y por favor, trae el resto de cosecha. Si Hashem aceptaba la ofrenda de los primeros frutos, estaba garantizado que Él los bendeciría con el resto de la cosecha durante el año. La fiesta de los primeros frutos era también una profecía de que el Mesías, que murió en la Pascua, regresaría a la vida. La muerte, por tanto, no podría retener al impecable. Hashem lo levantaría de los muertos, y él sería ofrecido como el primer fruto de los que han dormido en el tabernáculo celestial, ofreciendo su vida, su sangre, su alma, no en el tabernáculo terreno, sino en el tabernáculo celestial, porque su alma fue derramada allí. Y por eso Pablo dijo: pero no, el Mesías resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, 20, 21. Esto significa, según relató el judío Pablo de Tarso, que el Mesías es el principio de la cosecha humana de Adonai, el primero en ser levantado de entre los muertos. Como primer fruto, Él es el principio y lo mejor, el prototipo y modelo para todos los que se unieron a Él. Y siendo un hombre 100% como todos nosotros, Yeshua se anuló a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Aprendió obediencia por lo que padeció. Hechos 5:8. Y porque Hashem lo encontró aceptable, levantándolo de entre los muertos como primer fruto, es una garantía de que los que creen en Él, el resto de la cosecha de la humanidad, serán levantados igualmente y se les dará vida eterna. Parece probable que el Mesías fue levantado de entre los muertos en el día de la fiesta de los primeros frutos. Fue al tercer día que a Yeshua Dios lo levantó de entre los muertos. Pesaj, la Pascua, comienza en la tarde del día 14 de Nisán. Los primeros frutos tienen lugar en el 16 de Nisán.
Entonces tenemos parte del 14, todo el 15 y al tercer día, el 16 de Nisán, en el cual cae la fiesta de los primeros frutos. Es probable que el mismo día que el sumo sacerdote estaba ofreciendo el primer fruto de la cosecha de cebada, Hashem estaba levantando al Mesías de entre los muertos como el primer fruto de la humanidad redimida. La fiesta de los primeros frutos es la verdadera fiesta bíblica de la resurrección. La siguiente fiesta en el calendario de Hashem es Shavuot, que significa semanas. Tiene lugar 7 semanas y un día después de los primeros frutos. Pentecostés, el nombre griego para esta fiesta, significa 50avo, porque esta fiesta tiene lugar en el día 50, después de los primeros frutos. En Shavuot se pedía a los varones judíos que hicieran un segundo peregrinaje a Jerusalén. Una vez allí, debían ofrecer a Hashem los primeros frutos de la cosecha de trigo. El sumo sacerdote mecía 2 hogazas de pan que había sido leudado. Esto es inusual, ya que serían las únicas ofrendas en la Escritura que incluyen levadura. En general, el principio bíblico es que todo lo que se ofrezca a Hashem tiene que estar libre de levadura, ya que la levadura usualmente simboliza al pecado, como indica la Torá. Toda la oblación que ofrezcáis a Adonai será preparada sin levadura, pues ni de fermento ni de miel quemaréis nada como manjar abrasado para Adonai. Sí que le podréis ofrecer como ofrenda de primicias, pero no subirán al altar como sacrificio de calmante aroma. Levítico 2, 11-12. ¿Y por qué se mecían 2 panes y no uno solo? Los 2 panes se pueden entender como símbolo de los 2 grupos de gente que constituyen la comunidad mesiánica. En Romanos 11, como ya hemos estudiado en otros capítulos, el rabino Pablo nos da la analogía de un olivo con sus ramas originales, cultivado por Hashem, los judíos. Posteriormente, las ramas silvestres, los gentiles, son injertadas en el olivo de la salvación y bendición. Es posible que los 2 panes mecidos por el sumo sacerdote, en Shavuot, representan a las ramas originales, los judíos, y a las ramas silvestres, los gentiles injertados en el olivo. Cada hogaza está incompleta sin la otra. La hogaza judía necesita a la gentil para estar completa, y la hogaza gentil necesita a la judía para estar completa. ¿Y por qué se ofrece esta ofrenda con levadura, símbolo del pecado? El pan representa a la comunidad mesiánica que está hecha de hombres y mujeres pecadores. Y nosotros luchamos con el pecado cada día de nuestras vidas, pues no somos aún como el Mesías, el pan puro sin levadura. Un día, cuando Él aparezca, seremos como Él, y tendremos victoria completa sobre la presencia y poder del pecado. Pero hasta ese día, cada uno de nosotros aún lucha contra el pecado.
Shavuot era también una profecía acerca de que la resurrección del Mesías, que tuvo lugar 50 días antes, sería extendida para incluir a la humanidad completa. El segundo capítulo del libro de Hechos registra el cumplimiento de esta fiesta 50 días después de que Dios levantó a Yeshua de la muerte, donde sus primeros seguidores se reunieron en Jerusalén justo en esta fiesta. El mismo espíritu que levantó a Yeshua de los muertos fue derramado en estos primeros discípulos judíos. La nueva comunidad mesiánica recibió su espíritu, su poder y vida resucitada en Shavuot como un cumplimiento del mismo. Desde que fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70, el pueblo judío ya no puede mecer dos panes. Como resultado de ello, el énfasis en esta fiesta ha cambiado. Según la tradición judía, Shavuot es también el día en que Israel recibió la ley en el monte Sinaí. Y debemos recordar, sin embargo, que cuando se dio la Torá, la ley, no estuvo exenta de problemas. Mientras Moshe estaba en el Sinaí recibiendo la Torá, el resto de Israel estaba en la base de la montaña adorando al becerro de oro. Moshe bajó de la montaña, vio lo que estaba pasando y gritó: «El que esté con el Eterno, sígame». Éxodo 32:26. La tribu de los levitas vino a Moshe, atravesó el campamento de Israel y mató 3.000 hombres que estaban involucrados en la idolatría. 3.000 israelitas murieron en Shavuot cuando se dio la Torá. Consideremos esto en contraste con el hecho de que cuando se dio el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en Shavuot, después de morir y resucitar Yeshua, 3.000 judíos fueron vivificados. Por tanto, ¿qué es Shavuot? Por decreto de la Torá, se celebra la festividad de Shavuot. Lógicamente, Shavuot, por un lado, nos lleva a la culminación de un proceso que surge en Pesaj. Se mueve por 7 semanas completas y desemboca en la santa convocación de Shavuot. En Pesaj no podemos comer hametz. En Shavuot hay que comer hametz. En Pesaj no podemos comer pan con levadura. En Shavuot tenemos que comer pan con levadura. El mensaje es claro. Si la levadura es símbolo de orgullo, de vanidad y egocentrismo, lógicamente, tal estado del alma nos imposibilita tener una relación correcta con Hashem, y por tanto, Pesaj, que trata con un pacto de protección, anticipa el día cuando la levadura no te hará daño. Anticipa el día cuando el honor no te hará daño. Anticipa el día cuando la riqueza no te hará daño. Pesaj trata con protección,
Anticipa el día cuando la bendición no te va a hacer daño. Cuando el honor que recibas no te va a hacer daño. Cuando la levadura no te hará daño. Cuando el orgullo no será una realidad en ti, ni la vanagloria. Donde podrás recibir sin comprometer el dar. En otras palabras, donde podremos recibir y andar con la cabeza erguida, felices pero sin orgullo, sin engreimiento, sin autosuficiencia y sin vanagloria. ¿Y cómo es esto posible? Es el proceso de transformación del Hametz en Kedushá, el endiosamiento del ego, soberbio, en una nueva vida llena de riqueza, pero con humildad y abundancia de bienes. Con mansedumbre, con honores, pero en sencillez y obediencia. La autoestima es necesaria, pero sin caer en la vanidad. Una parte de orgullo hoy en día es necesaria, pero sin caer en la presunción, sin caer en la vanagloria. ¿Qué es, por tanto, Shavuot? Es el día cuando se conmemora el día de la entrega de la Torá, del pacto con Dios. Se celebra el día cuando Israel recibió la encomienda de ser luz a las naciones, un reino de sacerdotes, un pueblo llamado a convertir este mundo físico en un lugar donde pueda habitar la Shejiná. Es un festival donde se conmemora la entrega de la Torá. Año tras año se marca este día con celebraciones especiales, con lecturas especiales, con cánticos especiales, con estudios especiales y, por supuesto, con banquetes de alegría. Y todo esto está muy bien, solo que tenemos un problema. El único problema es que la Torá no nos dice nada de esto. En otras palabras, según la Torá, no hay tal cosa como el Shavuot que se celebra. En la Torá escrita, en el Humash, Shavuot es un festival agrícola. Está precedido por traer el Omer, la primera gavilla de cebada madura que marca el comienzo de la cosecha del año. Esa gavilla, el Omer, era llevado al templo y era mecido delante de Dios en un gesto de acción de gracias. A partir de entonces, pasarán 7 semanas, 49 días, e inmediatamente después de esas 7 semanas llega el Festival de Shavuot. Que precisamente recibe su nombre de Shavua, el plural de semana, Shavuot. De modo que esto marca la maduración de la cosecha principal, la cosecha del trigo, y por eso es que se llama también la fiesta de los primeros frutos. Y eso es todo lo que la Torá dice de Shavuot. Y no hay nada en las diversas referencias de Torá de Shavuot que sugiera algo como la entrega de la Torá. En la Torá no hay tal cosa como un Shavuot que marca la entrega de la Torá. No existe eso en la Torá. No hay nada en toda la Biblia hebrea que sugiera esa conexión.
no existe. Por supuesto, celebrar la entrega de la Torá en el tercer mes del año hebreo, conocido como Sivan, puede que no esté tan lejos de lo que ahora se santifica como Shavuot. La Torá cuenta que en la tercera luna nueva, después de la partida de los israelitas de Egipto, ese mismo día entraron en el desierto de Sinaí. Al tercer mes después de la salida de Egipto, ese mismo día, llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Éxodo 19:1. Ahora bien, no está del todo claro si esa expresión, en la tercera luna nueva después de la partida de los israelitas de Egipto, signifique en el primer día del tercer mes del año o en el primer día del tercer mes después de su partida. No está claro. Si fuese la primera, entonces alguna fecha en ese tercer mes parece razonable para el momento de la entrega de la Torá. Aún así, decir que la entrega de la Torá ocurrió precisamente en Shavuot, es decir, en el sexto día del tercer mes, es nerviosamente inquietante desde el punto de vista académico, porque no tenemos ninguna evidencia que corrobore esto en la Torá. Entonces, ¿por qué si no tenemos evidencia alguna en la Torá de que Shavuot es el tiempo donde recibimos la Torá, por qué se celebra Shavuot precisamente por la entrega de la Torá? Esto nos lleva a considerar una de las verdades más grandes sobre el judaísmo que no podemos obviar. Precisamente aquellos que están en su proceso de retorno y aprendizaje, esta es una de las más grandes verdades del judaísmo que todos deben conocer, específicamente el judaísmo de los nazarenos. Y presten mucha atención. Esto que vamos a hacer es un inciso. Es algo explícitamente importante que hay que conocer, aunque ya lo tratamos en la serie La historia detrás del Mesías. ¿De qué se trata? Trata de esto. Las palabras de la Torá nunca nos cuentan toda la historia. En otras palabras, junto con la Torá escrita, hay un contexto cultural y va paralelo con ella. Y en ese contexto cultural hay una implicación de que el texto escrito de la Torá viene acompañado por expresiones. Y viene acompañado por interpretaciones que conocemos como Torá Shebe'al Peh, Torá de la boca, Torá oral que iba a transmitirse junto con la Torá escrita de generación en generación. Sabemos que en otros lugares reniegan de la Torá oral. Algunos pastores, pseudoprofetas, roé, incluso la demonizan. Pero ¿saben qué? Todo es por falta de conocimiento. Todo eso viene por la ignorancia de lo que proclaman y que en su desvarío se pierden por sus doctrinas inventadas para justificar su teología de Yah. Y vamos a decirlo esto a todos los que están en ese proceso de retorno a la casa de Israel. Nadie puede llegar lejos en el judaísmo sin recurrir a estas grandes verdades transmitidas oralmente. No vas a llegar muy lejos en el judaísmo si ignoras ese contexto cultural. Aunque la Torá oral, por su característica de pertenecer a una cultura no escrita, nos choca mucho
porque nosotros somos una cultura de escritura. Hoy en día prima dar fe a través de lo escrito, tanto en lo económico como en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Les aseguramos que si va a comprar una casa, el banco no le va a decir: ¿me das tu palabra de que me vas a pagar? Y usted le da su palabra al director y se dan la mano. No es así, y en nuestra cultura esto lo sabe todo el mundo. El banco necesita algo por escrito. Pero en la época de Moisés, lo que menos se hacía era la escritura. De hecho, en la época de Yeshua, el 90% de la gente no sabía ni leer ni escribir. Era una cultura oral. No era una cultura escrita como la nuestra. Muchas veces, hoy en día, nos cuesta un poco de trabajo entender esto. ¿Cómo es posible que una verdad sea verdad cuando no viene escrita? Torah Shebeal Peh, la Torah oral, por su característica de pertenecer a una cultura de no escritura, ciertamente hoy en día, debido a que somos una cultura que da prioridad a la escritura, es dada a manipulación. Se puede dar a manipulación, se puede sacar provecho de sus bondades para asegurar el monopolio de una secta sobre otra. La realidad es que cuando se trata de aquella donde tales inventos de los hombres están fuera de escenario, la Torá oral es una exigencia misma de la Torá escrita. Solamente ahí podemos entender por qué se celebra Shavuot. No solamente eso, hasta la legitimidad del Mesías depende en cierta medida de la Torá oral legítima. El Mesías es hijo de David. David es hijo de Isaí. Isaí es hijo de Obed. Obed es hijo de Boz. Y Boz tuvo a Obed en un matrimonio prohibido por la Torá, de un judío con una moabita, como es el caso de Ruth. Y fue un matrimonio prohibido porque la Torá afirma: el amonita y el moabita no serán admitidos en la asamblea de Adonai, ni aun en la 10ª generación serán admitidos en la asamblea de Adonai. Nunca jamás. Deuteronomio 23:3. Si los moabitas no pueden entrar en la congregación de Israel y Ruth era moabita, por tanto, ¿cómo entró Ruth en Israel siendo una moabita? ¿Cómo se casó un juez de Israel con una no judía de origen moabita sobre quien pesa una prohibición de la Torá? La respuesta no la vas a encontrar en la Torá escrita. En la Torá escrita solo vas a encontrar la prohibición, no la interpretación. Y aquí está la clave. El judaísmo es 25% Torá escrita y 75% Torá explicada. El judaísmo no es solamente Torá escrita. Además, es la interpretación correcta de eso que está escrito. Y por esa interpretación, los jueces de Israel, en la época de Ruth y Boz, legislaron el caso de Ruth. Llegaron a la conclusión de que la prohibición de no entrarán moabitas a la congregación de Israel se refiere
a los hombres, no a las mujeres. Las mujeres están exentas. Por tanto, Ruth, probada su conversión al Dios de Israel, se le permitió entrar. Se le permitió hacerse judía por elección. Se le permitió casarse con Boz o Boaz, un juez de aquella generación. Y por esa interpretación preservada, no en la Torá escrita, sino en la Torá oral, el hijo de ambos es legítimo y no un bastardo en Israel. Y aquellos que niegan la Torá oral, ¿cómo explican la legitimidad del rey David, descendiente de una moabita? Y si queremos llegar más lejos, sin la Torá oral, ¿cómo legitiman a Yeshua como el Mesías, que siendo descendiente del rey David, ambos a su vez vienen de una moabita? Entonces, ¿fue legítimo el rey David en su época porque descendía de una moabita? Evidentemente que sí. Por tanto, aquellos que defienden a capa y espada negar la Torá oral, quitan la Torá oral, entran en problemas teológicos evidentes que ni ellos mismos son conscientes. Lo mismo ocurre con Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, y somos conscientes de muchos comentarios que nos han dejado algunas personas diciendo o negando el Año Nuevo, el cambio de año rabínico en Yom Teruah. Rosh Hashanah, como tal, no se menciona en ningún lugar de la Torá escrita, aunque sí en los profetas. La Torá lo único que hace es decirnos que Rosh Hashanah es día de hacer sonar el shofar. Eso es todo. La Torá misma no lo menciona como el día del juicio final. No habla absolutamente nada de eso. La Torá escrita no menciona nada, ni relaciona nada de Rosh Hashanah con un periodo de arrepentimiento. La Torá escrita no menciona para nada a Rosh Hashanah como un tiempo de introspección. Mucho menos el día cuando el Mesías se sentará en su trono de gloria y apartará a las naciones entre ovejas y cabritos. Entre los que insisten en negar la Torá oral por miedo e imposición o por ignorancia, no caen en la cuenta de su desvarío y contradicciones internas que ellos mismos se producen. Y todo esto que hacemos girar alrededor de Rosh Hashanah no aparece en la Torá escrita. Tampoco vas a aprender mucho sobre cómo guardar el Shabbat simplemente leyendo la Torá escrita. Y lo mismo aplicaría a lo que exactamente puedes o no puedes comer durante Pesaj, así como las reglas observables para otro día sagrado y muchos otros asuntos. Todos esos detalles no se encuentran en la Torá escrita, se encuentran en la Torá oral, la Torá Shebeal Peh. De hecho, apenas hay un versículo en las leyes de la Torá que no haya sido transmitido con algún tipo de explicación, incluso expansión, que la acompañe, estando incluso algunas de ellas en desacuerdo con el significado literal del texto. Incluso, por ejemplo, la halajá del rabino Shaul Hatarsi, conocido como Pablo de Tarso, cuando él escribió: «No permito que las mujeres enseñen en la comunidad». Es decir, la mujer no debe enseñar halajá, la mujer
no debe enseñar Torá. La mujer no debe de enseñar doctrina de la Torá a los hombres de la comunidad, y mucho menos en público. Pero la mujer sí puede enseñar Torá a otra mujer. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Primera de Timoteo 2:12. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Primera de Corintios 14:34. A ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2:5. Recuerden un punto muy importante que venimos haciendo desde el primer documental que hicimos. Aquí y ahora no deben juzgar estas declaraciones e interpretarlas con una mentalidad del siglo XXI, sino entender la mente de aquellos que vivieron en aquella época. La historia no debe nunca juzgar unos hechos, sino mostrarlos únicamente. Y Pablo de Tarso se apoyó en la Torá para hacer tal declaración. Aunque recuerden o aprendan que la mujer en el judaísmo tiene muchas cosas maravillosas que hacer en la comunidad, como enseñar a los niños y jóvenes, pero no sentarse en una casa de estudio a enseñar Torá a los hombres. Acabamos de mencionar que Pablo de Tarso se alineó con la Torá para decir que las mujeres no pueden enseñar Torá a los hombres, y retamos, metafóricamente, a que alguien nos diga que en la Torá escrita dice que las mujeres no pueden enseñar Torá a los hombres. Pueden buscar por toda la Torá, en los profetas, en los escritos. Es decir, en todo el Tanaj no aparece tal cosa. Por tanto, ¿dónde se encuentra eso? En la Torá oral. Si esta prohibición dada a la mujer, con la cual no puede enseñar Torá en público a los hombres, está basado en la ley, y no la encuentras en la ley, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo de Tarso? La ley oral, la Torá Shebeal Peh. ¿O qué tal si toman la declaración ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, y lo tratan de aplicar? ¿Cómo lo harían? Pagar con la pérdida de un ojo con el otro ojo, o una quemadura por otra quemadura. Si fuese así, posiblemente todo el mundo quedaría ciego. Según explica la Torá oral, no se trata de nada de eso, e incluso en el mismo pasaje de la Torá escrita, justo debajo de esos pasajes, no habla de nada de eso. La Torá oral, preservada en el judaísmo talmúdico, enseña que se trata de compensación monetaria,
es decir, deberá pagar por el cuidado médico de la persona a quien tú le hiciste daño y deberás retribuirle todo el tiempo que estuvo sin trabajar. De modo que, ojo por ojo y diente por diente, no lo puedes tomar literalmente. Significa que si alguien hace que otra persona pierda la vista de un ojo, el ofensor debe ofrecer compensación monetaria. Pero no ciertamente pagar con su propio ojo. Entonces, ¿qué pasa? Que un ojo por ojo significa no es un ojo por ojo. Así que, bienvenido al judaísmo. Y todo esto podemos solventarlo porque existe paralelamente con la Torá escrita una Torá no escrita, sino explicada oralmente de juez a juez, de maestro a maestro, de estudiante a estudiante y de generación en generación. Con esto en mente, y volviendo a Shavuot, nuestra tradición estipula que aunque la Torá parece decir el conteo de las 7 semanas debe comenzar el día después del Shabbat, lo que significa, de acuerdo con la mayoría de nuestros jueces, es el día después del primer día del sábado de Pesaj. Y esto también encarna la misma lección. Las palabras de la Torá escrita por sí sola no es suficiente. Así que, en el judaísmo, se celebra Shavuot como este gran festival de la entrega de la Torá, pero si lo piensan bien, se darán cuenta de que este festival tiene un mensaje oculto. De hecho, y basándonos estrictamente en la Torá escrita, no recibimos la Torá en Shavuot, porque cuando Moisés bajó del monte, trayendo consigo las famosas 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, las rompió. Nunca las recibimos. Las nuevas tablas fueron escritas de nuevo, pero no entregadas en Shavuot, sino en Yom Kippur. El hecho de que se celebre Shavuot como el día de la Torá, no en el 3er mes, sino en el 10º, demuestra que las palabras de la Torá escrita no son suficientes, ya que esas palabras no dicen nada para conectar Shavuot con la entrega de la Torá. Y en ese sentido, uno podría decir que Shavuot es realmente el día de la entrega del resto de la Torá. Eso es Shavuot realmente. Es la entrega de la Torá oral que se transmitió junto con el texto escrito, porque sin esa Torá oral, ni siquiera el Mesías sería legítimo. En otras palabras, sin la Torá oral, ni Yeshua ni cualquier otro aspirante a Mesías sería legítimo según la Torá escrita. Si alguien quiere vivir el judaísmo, tiene que hacerlo también junto con las tradiciones orales que giran alrededor del judaísmo. Y decir quiero el judaísmo, pero rechazo la tradición, es perder el judaísmo e inventarse uno nuevo. Pero el judaísmo ya está inventado hace siglos. Y todo lo que tienen que hacer es montarse en el carro y saber en qué carro viajan. Eso es todo. Ya lo dijo Pablo de Tarso en los últimos días de su vida a los judíos de Roma. Está escrito: 3 días después
convocó a los principales judíos. Una vez reunidos, les dijo: «Hermanos, yo, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, fui apresado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos». Hechos 28:17. Observen bien lo que Pablo está diciendo ahí. No he hecho nada en contra de las tradiciones recibidas de nuestros padres. Y si para Pablo de Tarso no fue un problema vivir con las tradiciones recibidas de los padres, ¿por qué va a ser un problema para nosotros? ¿Por qué va a ser un problema para ti? Pablo no escribió esto siendo un joven escritor, sino como un anciano avanzado en la tercera edad, y lo dijo mucho antes que la Torá oral, eso que se llamó tradiciones en el Nuevo Testamento, que fueron puestas por escrito al menos en una secta judía de las que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén, como es el caso de la Mishnah y el Talmud. La Mishnah y el Talmud representan la Torá oral preservada por una secta judía que sobrevivió a la destrucción del Templo de Jerusalén el año 70. Y es por eso que el Talmud es tan importante. Por supuesto, el Talmud para nosotros es consultivo más que normativo, porque si tuviéramos el Talmud como normativo, entraríamos en muchos problemas teológicos, como algunos judíos ultraortodoxos que acabaron proponiendo el desmantelamiento pacífico del Estado de Israel y entregarle toda la tierra de Israel a los musulmanes. Incluso algunos niegan el Holocausto. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos toman el Talmud normativamente. Y el Talmud enseñan, y ellos interpretan que no es legítimo la reconstrucción del Estado de Israel hasta que venga el Mesías. Por lo tanto, solo después de que venga el Mesías ya se puede reconstruir el Estado de Israel. Y como el Talmud dice eso, y ellos lo toman normativamente, acaban proclamando el desmantelamiento del Estado moderno de Israel. Pero escuchen bien esta ironía de la vida. Los autores de esas afirmaciones en el Talmud, postdestrucción del Segundo Templo, tienen razón. Y no malinterpreten. Escuchen. El Mesías ya llegó, ya se reveló, aunque ahora esté oculto. Por tanto, como ellos no aceptan a Yeshua, para ellos no puede existir el Estado de Israel. Y observen a dónde lleva tomar la ideología del Talmud normativamente. Y no estamos hablando de gentiles, no estamos hablando de pastores evangélicos, estamos hablando de rabinos ultraortodoxos que basan su fe, su ideología y su conducta en el Talmud. Y basado en el Talmud, actúan de esa manera. Y tienen toda la razón del mundo de actuar así si su apego al Talmud es la forma como ellos lo hacen, aunque para nuestro parecer estén totalmente equivocados. Por eso es que cuando nosotros hablamos del Talmud, de la Mishnah y demás, estamos hablando de documentos importantes consultivos, pero no normativos. En resumen, hoy en día no se recibe la Torá escrita, hemos recibido la Torá explicada. Y la Torá explicada es el corazón de nuestro judaísmo. Si la quitamos,
destruiríamos el judaísmo. Si la quitas, no recoges, desparramas. Al mismo tiempo, no podemos usar la tradición para crear un monopolio de la tradición, donde si no haces exactamente como te digo, no es válido. Porque la Torá oral no es algo fijo ni exclusivo de algún grupo en particular, sino una ley paralela que viene por muchos caminos, que viene por muchas veredas y que cada día vamos enriqueciendo con las realidades de cada generación, que se suma a esa cadena milenaria que es el pueblo de Israel. Por tanto, se santifica Shavuot como el día cuando se decide estar unidos como un solo hombre en perfecta ejad para decirle a Dios: aceptamos el pacto, aceptamos la propuesta de establecer la alianza como está escrito en la Torá. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Adonai. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Adonai ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo. No extendió él su mano contra los notables de Israel que vieron a Dios. Comieron y bebieron. Éxodo 24, 6-11. Pero, ¿cómo es esto de que vieron a Dios si a Dios ningún hombre ha visto jamás? La respuesta no está en la Torá escrita, la respuesta está en la Torá oral. Ya hemos estudiado las 7 festividades que el Eterno dio a Israel y dejamos para el final el Shabbat. Pero si escudriñan la Torá, no podrán ver en ningún lado cómo celebrar el Shabbat. La respuesta no está en la Torá escrita. La respuesta está en la Torá oral. La Torá poco describe acerca de cómo celebrar el Shabbat, aparte de lo que indica en Éxodo 20, 8-10 y en Deuteronomio 5, 12-15, donde el texto nos recuerda que también nosotros fuimos esclavos. Y por lo tanto, debemos extender los beneficios del Shabbat a todos los seres, libres o cautivos, que se encuentren entre nosotros. Se trata, por tanto, de un recordatorio de nuestro compromiso con la libertad y la justicia social. Hoy en día, las formas en que se guarda el Shabbat
difiere de la antigüedad, pero su esencia es la misma. Cada uno de nosotros debe encontrar su propia manera de observarlo. Para algunos será el momento de estudiar, para otros de dedicarse a la familia y disfrutar de la oportunidad de descansar. Otros compartirán con amigos la cena del viernes o la comida del Shabbat a mediodía. Otros prepararán el Oneg Shabbat comunitario. Otros asistirán a Tefilá. Otros dedicarán su tiempo a causas justas, a reparar el mundo. Otros simplemente apreciarán el silencio. Pero, independientemente de cómo cada uno recibe el Shabbat tiene una conexión y profundidad enorme con la edad mesiánica. Vamos a cerrar este capítulo 7 escudriñando el Shabbat. Y lo vamos a ver con todo detalle, pero eso será en la última parte del capítulo 7 de El judaísmo de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.